cree que el hombre fue creado por uno o varios seres divinos. Así, por un lado encontramos las religiones politeístas, como la maya, azteca, los romanos o los griegos. Por otra parte, existen las religiones monoteístas, como pueden ser el judaísmo, el cristianismo y el islam. A lo que refería a la región sumeria, era que los dioses dependían de sí mismos para satisfacer cada necesidad. Había tres de mayor rango, Anu, Enlil y Enki, que partían para gobernar el cielo, la tierra y el océano. Respectivamente, cada dios, y más los menores, se encargaban de arduas tareas, o sea, de varias tareas, como la irrigación y la minería, por lo que hartos de esas situaciones se motivaban. En un principio, los dioses mayores se dispusieron a castigarlos, pero Enki pensó que otra solución, crear el humano, para que se encargara de las feanes. Todos estuvieron de acuerdo, y con la ayuda de Mami, la diosa madre, Enki creó con arcilla el primer hombre. Cultura griega. Prometeo y Epimeteo se encontraban presos en el Tártaro, el mundo inferior o el de las tinieblas. Como castigo por no haber luchado al lado de los titanes durante la guerra de los Olimpos, que los derrocaron como gobernantes de la tierra. Prometeo y Epimeteo recibieron la tarea de crear al ser humano. Prometeo lo modeló con Acrilla común y Atenea, la diosa de la sabiduría, impulsó vida a la figura. Alá creó al primer hombre, Adán, de una arcilla especial celestial, para que conociera a Alá, lo adorara y alcanzara la salvación. Tras la creación de Adán, Alá obligó a sus ángeles a que prosperaran ante él. De este modo indicaba a los hombres que podían llegar a ser superior en rango espiritual a los ángeles. Cristianismo. El hombre fue modelado por Dios, lo tomó a partir del polvo de la tierra y le infundió su espíritu. Después creó a la mujer a partir de la costilla del hombre. Se estima que los primeros orígenes del cuerpo humano fueron hace 315.000 años. Sus primeros vestigios se encuentran en los Marruecos. El origen del hombre o antropogénesis, referido al origen o comienzo de la especie humana actual, remite a dos perspectivas muy distintas. Antiguamente y durante la mayor parte de la historia de la humanidad, la visión mítica y religiosa, la antropología, fue la más aceptada, a pesar de no contar con pruebas físicas, y concibe en general el origen del hombre como un acto de voluntad, de uno o varios dioses. Sin embargo, gracias al desarrollo de la ciencia, se produjo un cambio de visión y actualmente el punto de vista universalmente aceptado es la visión científica, que sitúa a la especie humana como una más en la evolución biológica de los organismos vivos de la Tierra. Los Australopithecus fueron los primeros homínidos pertenecientes al género Australopithecus y se diferenciaban de los demás primates por cuenta de su postura erguida, locomoción bípeda y una arcada más cercana a la especie humana actual. Los segundos fueron los Australopithecus afarensis, con 3.4 millones de años. Esta especie fue encontrada en Etiopía, Camerún y Tanzania. De esta época, tal vez el mayor hallazgo ha sido Lucy, esqueleto encontrado en 1974 en Etiopía. La reconstrucción de este esqueleto permitió apuntar las principales características del Australopithecus afarensis, que eran dientes más humanos que las criaturas anteriores. La mandíbula comenzó a tener forma parabólica humana, estableció plenamente la bipedalidad. El cerebro estaba en el camino de los que estamos hoy. La tercera fue los Australopithecus africanos. Probablemente habitó la Tierra hace 2.8 a 2.3 millones de años atrás. Vivió entre 3 millones y 1 millón de años. Andaba erguido y usaba las manos para recoger frutos y arrojar piedras para abatir a los animales. El cuarto fue el Paranthropus boisei, datado con cerca de 2 millones de años. Este fue uno de los primeros homínidos que vivieron en Europa. Él tenía una cara muy peculiar, con una frente bien pequeña y también con dientes grandes y fuertes, y por eso es conocido como rompelasnueces. El género Homo. La extinción de la mayoría de los
Australopithecus posibilitó el surgimiento del nuevo linaje. El género Homo representa el desarrollo del sistema nervioso y la inteligencia. Además, presentaba adaptaciones evolutivas como bipedalismo. El género Homo. El primero fue Homo habilis. En la actualidad, con el estudio de los fósiles, la más aceptada es considerado como Australopithecus y Habilis australopithecus. Primero homínido del género Homo. Vivió alrededor de 2.2 millones a 780.000 años atrás. Fabrica instrumentos simples de piedra, construía cabañas y probablemente desarrolló un lenguaje rudimentario. El segundo fue el Homo erectus, descendiente del Homo habilis, vivió entre 1.8 millones de años y 300.000 años atrás. Salió de África, alcanzando Europa, Asia y Oceanía. Fabricaba instrumentos de piedra más complejos y cubrían el cuerpo con pieles de animales. Vivían en grupos de 20 o 30 miembros y utilizaban un lenguaje más sofisticado. Fue el descubridor del fuego. Esta especie tiene un cerebro 2 veces mayor que el de un chimpancé. Fue a partir de ella que se inició la convivencia social, pues ellos acabaron juntando en grupos para sobrevivir. El tercero fue Homo ergaster, sería una subespecie H. erectus. Habría emigrado a Europa y partes de Asia, lo que llevó a varias líneas. Uno de los Homo neanderthalensis. El cuarto fue el Homo neanderthalensis. Conocido por neandertales, el cuerpo se había adaptado al frío, no barbilla, frente baja, se inclinó piernas y los cerebros más grandes que las de los seres humanos actuales. Descendientes probable del Homo erectus, vivió alrededor de 200.000 años a 30.000 años. Quinto y el último fue el Homo sapiens u hombre moderno, descendiente del Homo erectus, surgió hace entre 100.000 y 50.000 años. Se trata del hombre moderno. Se extendió por toda la tierra, dejando variados instrumentos de piedra, hueso y marfil. Desarrolló la pintura y la escultura. El Homo sapiens es el hombre científico del hombre moderno, siendo una subespecie de Homo sapiens. El cuerpo humano está formado por 37 billones de células, que son la unidad de la vida. No es de extrañar que encontremos una gran diversificación entre ellas para poder llevar a cabo diferentes funciones, permitiendo complementarse y cubrir las necesidades vitales de un organismo. Por ejemplo, el mantenimiento de la estructura corporal, la nutrición y la respiración. Se estima que hay cerca de 200 tipos de células que podemos distinguir en el organismo, algunas más estudiadas que otras. Antes de empezar, sería ideal agrupar los tipos de células para organizar mejor el tema. Hay varios criterios para distinguir a los diferentes tipos de células. Para el caso que nos toca, células del ser humano, podemos clasificarlas dependiendo del grupo de células al que pertenecen, es decir, en qué tipo de tejido pueden encontrarse. El cuerpo humano está formado por 4 tipos distintos de tejido, gracias a los cuales somos capaces de mantener relativamente aislados entre sí los diferentes ambientes que nuestro cuerpo necesita para funcionar correctamente. Estas categorías de tejido son las siguientes. Tejido epitelial. Configura las capas superficiales del organismo. A su vez, se puede dividir entre recubrimiento y glandular. Tejido conjuntivo. Actúa como conexión entre tejidos y conforma la estructura del cuerpo. El hueso, cartílago y sangre son los tejidos más especializados del conjuntivo. Tejido muscular. Como su propio nombre indica, está conformado por la agrupación de células que forman los músculos. Tejido nervioso, formado por todos los elementos que forman el sistema nervioso. Células pigmentadas. Este tipo de células es el que da el color a la piel, gracias a la producción de melanina,
que sirve como protector contra la radiación solar. Los problemas en estas células pueden causar muchos problemas en la piel y en la visión, por ejemplo, tal y como ocurre en ciertos tipos de albinismo. Células de Merkel. Estas células son las encargadas de proporcionarnos el sentido del tacto. Células del tejido epitelial. En este grupo encontramos las células que forman parte de las capas más superficiales del organismo. Se subdividen en dos tipos que veremos a continuación con sus características fundamentales. Tejido de recubrimiento. Son las capas propiamente dichas que recubren al organismo. Células de la epidermis o queratinosas. Células que forman la piel. Células de la epidermis o queratinosas. Células que forman la piel. Están interconectadas con el sistema nervioso para transmitir esta información en dirección al encéfalo. Neumocitos. Ubicadas en los alvéolos pulmonares. Tienen la función de hacer de puente entre el aire recogido en los pulmones con la sangre para intercambiar el oxígeno por el dióxido de carbono. De este modo, están en el principio de la secuencia de funciones encargadas de llevar oxígeno a todas las partes del organismo. Células de papila. Células que se encuentran en la lengua. Son las que nos permiten disponer del sentido del gusto, gracias a la capacidad de recibir sustancias químicas y transformar estas informaciones en señales nerviosas, las cuales constituyen el sabor. Enterocitos. Células del intestino liso, que se encargan de absorber los nutrientes digeridos y de transmitirlos a la sangre para ser transportados. Gametos. Son las células que participan en la fecundación y formación del hombre, son los espermatozoides. Son las únicas células que contienen solo la mitad de nuestro código genético. Tejido glandular. Grupos de células que comparten la función de generar y liberar sustancias. Células de las glándulas sudoríparas. Tipos de células que producen y expulsan el sudor al exterior, principalmente como medida para reducir la temperatura corporal. Células de las glándulas lagrimales. Son las responsables de generar la lágrima, pero no la almacenan. Su función principal es lubricar el párpado y hacer que éste se deslice correctamente por encima del globo ocular. Células de las glándulas salivales, encargadas de producir la saliva, que facilitan la digestión de alimentos y a la vez son un buen agente germicida. Macrófagos. Tipos de células que se encuentran por la periferia del tejido conjuntivo, sobre todo en zonas con alto riesgo de invasión.
por ejemplo en las entradas al organismo, con la función de fagocitar cuerpos extraños y presentar a los antígenos. Hepatocitos, pertenecientes al hígado, realizan varias funciones, entre ellas la producción de bilis y la reserva energética del glucógeno. Células calciformes, células que encontramos en varias partes del organismo, como en el sistema digestivo o respiratorio, que se encargan de generar el mucus, sustancia que sirve como barrera protectora. Células patietales, situadas en el estómago. Esta clase de células son las encargadas de producir el ácido clorhídrico, responsable de que la digestión se produzca de manera adecuada. Células del tejido conjuntivo. En esta categoría encontraremos los tipos de células que forman parte del tejido de conexión y estructural del cuerpo. Fibroblastos. Son las células de gran tamaño que se encargan del mantenimiento de la estructura corporal íntegra, gracias a la producción del colágeno. En pocas palabras, todo esto se puede resumir en algunos datos curiosos. El ser humano es el único ser vivo en la Tierra que se dedica al estudio de la anatomía y comportamiento del cuerpo humano. El sitio online de Education ha dado unos datos muy importantes sobre el tema del cuerpo humano. Y las más sobresalientes son sobre que la nariz puede como percibir más de 6.500 olores. Que esa parte mucha gente no lo sabe del cuerpo humano. En el humano se localizan 650 músculos. Estos son muy importantes para el movimiento y para las actividades diarias que realizamos. Por ahora vamos con nuestro compañero Johan. El intestino delgado tiene una longitud de 7 metros. Es el órgano más grande del cuerpo humano y nos ayuda mucho a la digestión, ya que nos da energía. El corazón, que es uno de los órganos más importantes del cuerpo humano, uno de los más importantes, que se encuentra en la parte del pecho, puede tener una presión para lanzar la sangre a 9 metros. Bueno, esos fueron algunos puntos importantes y datos curiosos del cuerpo humano. Pero también en nuestro cuerpo hay matemáticas, con lo que se puede medir la altura, el peso y la presión sanguínea. También podemos ver que no cabe duda que la obra artística Hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci plasma el amor que él tenía por las matemáticas y la proporción. En las palabras de Leonardo da Vinci, el ombligo es un punto central del cuerpo humano. Si colocamos una persona echada sobre su espalda, con las manos y pies extendidos, y colocamos sobre su ombligo la punta de un compás y realizamos una circunferencia, observamos que los dedos de las manos y los pies tocan la circunferencia del círculo. De la misma manera que el cuerpo humano forma una circunferencia que lo rodea, también podemos encontrar un cuadrado de la siguiente manera. Si medimos la distancia de la cabeza a la punta de los pies y luego comprobamos que la distancia de ambos brazos extendidos es igual, entonces encontraremos que el ancho y la longitud es igual, como es el caso de las superficies planas que son perfectamente cuadradas. También se considera que las medidas perfectas de una mujer tiene que ser el famoso 90-60-90, que son las medidas para el pecho, la cintura y las caderas expresadas en centímetros. En el mundo de hoy, dichos conceptos cuentan con estudios realizados que afirman y aseguran que las mujeres que poseen dichas medidas cuentan con una muy buena salud. ¿Pero será cierto esto? ¿Será cierto que las medidas 90-60-90 son las ideales para todas las mujeres? Basta con usar el sentido común para darnos cuenta de que toda medida debe ser directamente proporcional al
estatura de la mujer. Por ejemplo, una mujer que tiene una estatura de 1.50 metros y que tenga las medidas de 90, 60, 90, se verá desproporcionada y hasta un poco llena. Todo lo contrario sucederá con una mujer que juega vóley o básquet y que tiene una altura de 2 metros y esas medidas a ella nos parece delgada. De la Edad Media, pero sobre todo a partir del periodo medieval, el interés por la anatomía y el funcionamiento del cuerpo humano volvió a los testamentos e interesados por la ciencia. Los manuscritos se llenaron de imágenes, dibujos e ilustraciones referidos a los asuntos del cuerpo humano. Muchas de ellas tienen un tono bastante naif, risueño, incluso ingenuo. Todos son ejemplos de cómo la mente del hombre medieval había creado su visión de algo tan simple. En cualquier caso, lo que Medievalist.net nos quiere transmitir en su artículo y en las imágenes que han publicado es que en la Edad Media tenían un interés evidente por conocer el cuerpo humano, aunque todavía los grandes avances de la medicina estarían por llegar. En ese periodo histórico elaboraron ilustraciones para explicar cuestiones médicas y anatómicas del cuerpo humano. Los puntos de vista de dichas creaciones son desde nuestra perspectiva del siglo XXI extrañas. Constituyen una muestra clara de la fascinación que existía en el conocimiento de las entrañas del ser humano, a pesar de la concepción habitual de la Edad Media como un periodo histórico oscuro y en el que la ciencia no tuvo mucha importancia. En cualquier caso, lo que Medievalist.net nos quiere transmitir en su artículo y en las imágenes que han publicado es que en la Edad Media tenían un interés evidente por conocer el cuerpo humano, aunque todavía los grandes avances de la medicina estarían por llegar. Ideal de la belleza. La representación del cuerpo en la Edad Media no solo es un atributo del deleite ante el yo y el otro, sino el sitio de un buen mal uso de sí. La mujer de esta época, la bella de las novelas artúricas, rubia con el cabello rizado en trenzas o suelto, encandila por su cutis de nieve que extiende hasta su grácil cuello largo y finas manos. Ese color revela la virginidad pura y angelical. Las imágenes muestran diferentes aspectos del cuerpo humano, desde el sistema circulatorio, el esqueleto o la anatomía del ojo o de las manos, ilustraciones de mujeres embarazadas o de procedimientos quirúrgicos. Quizá la más llamativa es la primera de la galería, que muestra a un hombre con diferentes heridas en el cuerpo que pudiera sufrir en la batalla o en un accidente. Esta imagen es más conocida como el hombre de las heridas. La perfección que representa el nuevo cuerpo invita a entenderla desde las medidas de las proporciones. Leonardo da Vinci brinda una visión de lo corporal armónica. Lo asume desde unas proporciones como un arqueotipo y es aquí donde se desarrollan composiciones y conceptos en el arte y la arquitectura. Ahora, en el aspecto del Renacimiento, hace un cambio imaginario en el cotidiano, teniendo grandes implicaciones en la ciencia, la arquitectura y las artes. Se fundamenta en una nueva mirada incorporada, y el cuerpo revela intereses nuevos, implicando el individualismo de los cuerpos. La formación del individuo moderno se manifiesta en la noción de artista, teniendo su valor en la singularidad. El individuo moderno surge con la manifestación de una consecuencia reflexiva individual, espíritu de libertad en los campos de la actividad humana y en la esfera del pensamiento. Pero ¿cómo ves, Chris? ¿Hacemos el trabajo o no? No voy a hacer nada. Pero, pues mínimo algo, ¿no? Yo digo, ¿para qué? Ya pasamos con asistencia, un punto. ¿Quieres un punto tu boleta? No, o sea, 4 más 1, 5. Ya con eso tenemos. Ocupas un 6, amigo.
Pero ya con la asistencia tenemos. Se le ganó mejor. ¿Para qué? Si no, mejor en una fiesta. Oigan, ¿cuál era el trabajo de física? Nadie, no sabes tampoco. No, nadie. Pues creo que el trabajo de física era realizar una maqueta sobre un experimento, sobre una prótesis hecha por nosotros. Pero lo vamos a hacer. Pues yo diría que no lo hiciéramos. Ni modo que estuviéramos en la universidad. Pues es que ya pasamos, ¿para qué lo hacemos? Ahí está. Pero, Ramsey, lo de ¿Qué era? yo ni me acuerdo de qué rodilla. Ya ni saqué trabajo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos escuchando música, ¿no? Creo. Aquí estamos viendo lo de. Así vieron que se inundó Guayabitos. No, yo vi que se No, señor. No, pero sí, luego me cuenta que el sábado que me fue a la fiesta. Los gorditas. Sí, Pelota. Sí, me puse borracho y me olvidé de hacer todas las tareas. ¿Cómo ven? Ah, pero la verdad, yo hace 15 días estuvo machín. ¿Se acuerdan de esta Brittany? La que era tu novia, la que te besaste en la fiesta. ¿Y luego qué pasó ahí? Me mandó mensaje en Facebook. Pero. Que estaba mijo, ansiosa de verme. pero ¿qué onda con los trabajos de la escuela? Estamos hablando de la fiesta. Es que, ¿saben qué? Yo diría que ya no hay que hacer ningún trabajo de la escuela. Miren, amigos, es que yo digo que de aquí nos vayamos a un billar. Sí, saliendo de aquí no podemos ir a un ¿Puedes billar. reclamas? Del Flamas tú no entras, güey. Vamos ya. A la carta de ¿Qué te parece? No, pues ya, güey, ¿qué te quieres? Pues de que ya pasamos. ya no hay que hacer nada. No, amigos, no piensen así. Aunque a veces hay muchísimas otras cosas que son divertidas, estudiar es un deber inepasable. Está muy aburrido. En los años escolares nos estamos jugando el futuro, pues en esta época decidimos pues, lo que vamos a hacer. No es cierto. Pero es que en el futuro, ¿qué? Pues papá piensa es en el dueño futuro, de después, Flexi. ¿no has visto a todos esos que están, no es por menospreciarlos ni nada, pero los que están pidiendo dinero en la calle o así, es porque en un momento de su vida no le echaron ganas ni nada y ahora ¿Y pues, tú cómo sabes? ¿Los conoces o qué? sí, conozco a varios. Pero pues si mi papá tiene dinero, güey, yo puedo mantenerme de ahí. Sabiendo Y el día que negociar no ya tengas con a tu papá, eso. ¿qué va a pasar? Yo me quedo con la fábrica. Sí. Pero debes de tener por lo menos una base para pues, poder mantener esa fábrica en buen estado. Mira, carnal. Sin quiebra. Mira, aliviánate. Ya, deja de estudiar y vente con nosotros. Mira, Vamos por unos morritas. Simón. esto que tengo aquí te alcanza para 3 cubitos de No, mira, bueno, ya entre compas, ¿no? ¿Para qué estudiamos? Ya, una, ya pasamos. Otra, pues ya nada más nos falta como 2 puntos. Acá aquí máximo 3, a mí me falta 3 en inglés. O sea, ya con la asistencia y con la libreta que entregué, ya con eso, ya para qué hace falta. ¿Verdad? Sí, la verdad, pues yo no sé para qué te esfuerzas tanto si al fin y al cabo no pasa nada, o sea, pasas las materias, pasas y ya, con que pases las materias hasta por lo mínimo no importa. Sí, pero pues siempre debes de tratar de dar lo mejor de ti, no nada más quedarte con lo mínimo indispensable. A ver, Hay que si tener muy esa salsa, a ver. Hay que conformarse. A ver, si muy salsa. ¿Cuáles son tus virtudes que tienes para ser buen estudiante? Que no ¿Qué tengas estrategias nosotros? tienes más que nada? Pues es no tanto de estrategia, sino de pues, las virtudes que vas obteniendo en la práctica, ¿no? Por ejemplo, ser responsable, ser dedicado, hacer las cosas pues con potencial, ser sincero, pues si no hiciste una tarea o si no sabes de qué va, pues pedir ayuda y así. Eso toque. Pero pues a veces hay algunos que no tenemos, no podemos pedir ayuda, pues. No podemos pedir ayuda. Oigan, pero ¿cómo ven lo que dijo Diego? Pues es que como que sí tiene razón, pero como que no sé. Pues es que sí me puede ayudar, pero qué flojera, ¿no? O sea, puede que sí mejoremos, pero la verdad a mí me da mucha flojera la escuela. Pues mira, el domingo ya ves la tarea del domingo que me dijo y me voy a preferir el domingo. Pero Voy a hacer la tarea. estudiar, ¿no? O sea, ya para echarle ganas, Pues más que yo nada. pienso que sí sería como estudiar, porque así podríamos ser mejores personas en la vida. Es que mira, En cambio, si estudiamos, vamos a ser unos simples fracasados que y no vamos a poder cumplir metas en la vida.
que a mi mamá me dijo que si reprobaba una, ya me iba a sacar un Pero es que piensa en tu... No en tu mamá, sino en tus hijos. En tu futuro. ¿Qué va a ser tu futuro? Mi papá es patrón. Pues sí, pero ya estudiando, teniendo una preparación, ya tienes un trabajo estable. La verdad yo opino, sinceramente yo sí le voy a echar más ganas a la escuela. Yo también ya me comprometo a estudiar, a echarle ganas. La verdad, Diego me hizo reflexionar mucho. Diego. Oh, no. Niño. Para ser mejores estudiantes. La verdad te queremos invitar a una peda porque nos hiciste reflexionar. Sí, no, ya pedas y no. Y pues muchas gracias por... Body human. The body is the final result of the evolutionary process that sustained the existence of the individual of the human species. In its constitution has more than 200 bones and 600 muscles. The different parts of the body are grouped into systems. Each system or apparatus performs a function, and they all work together in a coordinated way so that the body functions correctly. Some organs could see that the heart looks and so much work 24 hours a day for life, and in awe is the center that governs and controls the body. Circulatory system. It is the system of venous and arterial connections that transport blood to the organ of the body. It is made up of the heart, blood vessels, vein, arteries, and capillary, and blood. Immune system. It is the system that protects against diseases by identifying and killing pathogenic and cancerous cells. The heart is the muscle that pumps oxygen rich blood and nutrients to the tissue, the body, usual blood vessels. The heart keeps the blood moving in the body, and united with it is a closed circuit, nothing is lost. The artery receives the blood that restores to the heart. The vesicle keeps the heart blood up. The arteries transport oxygenated blood from the heart to head for the body. In the sweat, the nutrients are extracted and it coming back from the vein. The vein carries blood back to the heart. The heart electric signal controls the speed of the heart. The human body has several muscles, arteries, joints, and devices such as the lung, the heart, liver, etc. Diversos estudios científicos se han concretado en la música y los efectos que tienen las personas. No hay nada como la música. A través de la historia de la humanidad se han concretado indicios en tempranas etapas se hacía música. Sea su efecto social y que fuera el acompañamiento obligado en danza, ritos y fiestas, la música ha permanecido como algo inherente al desarrollo de la historia de los humanos. La música activa más partes del cerebro que cualquier otro estímulo humano.
Como decía, distintos estudios se han realizado con el paso del tiempo y en ellos se ha encontrado, por ejemplo, afecta la química del cerebro, y es que la música que nos es agradable hace que liberemos dopamina, una neurohormona liberada por el hipotálamo y que se le relaciona con el placer. Sin embargo, tiene otras beneficaces funciones como estar presente en los procesos de aprendizaje, comportamiento, actividad motora, el sueño, el humor y la atención. Es por esto que otros estudios han encontrado en la música la relación en la mejora de la actividad motora, en el tratamiento de pacientes con Parkinson o el incremento del racionamiento espacial en pacientes autistas y apoyo en terapias de pacientes que sufren convulsiones. Esto pasa cuando escuchas música. Regula el nivel de hormonas relacionadas con el estrés. Fortalece la memoria y el aprendizaje. Afecta la velocidad de las ondas cerebrales. Recrea recuerdos. La música va tremendamente ligada a los estados de ánimo, los sentimientos y los recuerdos. Pueden ser tanto un medio para expresar como para despertar emociones. Cada canción, ritmo, tono, timbre provoca reacciones humanas mentales que pueden ser sentimientos, emociones o estados de ánimo. La psicología musical es una rama de la psicología que estudia la relación entre la cultura y la realidad social del individuo y la música. Según esta ciencia, la música estimula los centros cerebrales que mueven las emociones y que este arte y la ciencia ayudan a desarrollarla emocionalmente y psíquico de la persona. Por ejemplo, los efectos de la música clásica. Según los estudios, posee características como que la melodía principal sea simétrica, que el acompañamiento sea suave y natural o que tenga proporciones precisas. Mucho se ha hablado sobre los efectos que produce la música clásica, especialmente en los bebés. Tiene que ver con los años 80 que llevaron a cabo en Estados Unidos una serie de estudios que determinaron que la música clásica, concretamente la del último compositor reseñado, tiene efectos beneficiosos a los bebés ya desde dentro del útero materno. Es lo que denominaba el efecto Mozart. Si alguna vez has cantado en un coro o has hecho música con alguien más, sabrás a qué se refiere este punto. Un estudio muy interesante encontró la respuesta científica a esta sensación de trabajo en conjunto o las olas de emoción que corren cuando estás cantando junto a otras personas, y es que literalmente se sincronizan. Se encontró, por ejemplo, un canto al unísono hace que los corazones de cantantes se aceleren y desaceleren de forma simultánea. La física forma parte del conocimiento sobre el mundo. Para que este resulte significativo, los alumnos deben conceptualizarse a partir de su propia experiencia, a partir de curiosidades y de las ideas, permitiéndole lograr entendimiento de los conceptos, principios fundamentales de la mecánica y de la biología. Cuando se define la ubicación del centro de gravedad de los cuerpos, identificando para el cuerpo humano desde el punto de vista biofísico que no es simétrico ni homógeno, pues su centro de masa no se encuentra en su centro geométrico. Este varía dependiendo de varios factores. En consecuencia, la metodología utilizada fue mediante la integración de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudes muy positivas que permiten determinar los valores experimentales mediante la formularia de matemáticas y las relaciones simétricas, aportando por los estudios hechos por Virutos e inmortalizados por Leonardo da Vinci, que sus palabras claves fueron fuerza, centro de masa, biomecánica, experimento y modelo geométrico. El objetivo es hallar los mecanismos necesarios para implementar actividades experimentales mediante el uso de material de bajo costo, elaborar propuestas de enseñanza a través de la experimentación en la matemática o biomecánica, establecer relaciones matemáticas que permiten la construcción del modelo geométrico que representan las situaciones experimentales y a su aplicación didáctica.
Marco teórico. En una introducción, el campo de estudio de la biomecánica está constituido por las particularidades del estado mecánico o biológico y el espacio del tiempo del hombre, donde se cumplen las leyes de física y de la biológica. En el sentido de la existencia de una relación estrecha entre las posiciones del cuerpo y los resultados de su acción, moratas vistas como sistemas de movimientos activos, así a través de un análisis sistemático sobre la base de características cualitativas y cuantitativas, se puede representar mediante modelo físico, matemático o en el movimiento de los seres humanos. Los factores biomecánicos definen el equilibrio, que es la capacidad sensoriomotor que tiene el organismo para conservar su CM, su base de apoyo que se logra por medio de la interacción de los músculos con las articulaciones, por lo que el cuerpo puede asumir y sostener una determinada posición respecto a la ley de gravedad. Un cuerpo está en equilibrio cuando, como la manifiestan las leyes de Newton, está en equilibrio estático o dinámico y la suma de todas las fuerzas en el momento que actúan sobre él. Toda su fusión es igual a cero, siendo dichos equilibrios estables, inestables o neutros. El CM del cuerpo humano es el punto de aplicación de la fuerza de gravedad de los distintos segmentos en el área corporal, cuya base de apoyo en el área del cuerpo humano que está en contacto con el suelo, en el que cada caso de una persona que está de pie, erecta, la base de apoyo está formada por el área que hay bajo los pies y el área que está por debajo. En la ley de Behaim en 1991 y Grunfeld en 1996, basándonos en las proporciones del cuerpo humano del hombre de Viruto, realizado por Leonardo da Vinci en el año 2000, es igual a que La mano hidráulica es un proyecto que permite aprovechar la fuerza del agua en nuestras vidas, en este caso aplicándolo para generar movimiento en una mano artificial, la cual nos puede ser de mucha ayuda en las situaciones de la vida cotidiana. Este proyecto nos puede ser de gran utilidad al presentarnos la idea de un mecanismo de mano que pueda generar lenguaje simbólico para la ayuda en el aprendizaje de materias como la física en un modo de relación entre el mecanismo que usa y el cuerpo humano, ya que mostrará una forma básica en que un humano funciona. Es una representación de mano humana donde se busca imitar los movimientos de la misma. Esta mano funciona a través de jeringas, las cuales están conectadas a mangueras llenas de agua, y que al accionar las jeringas, estas impulsan el agua alzando en el otro extremo otra jeringa, mostrando así el funcionamiento de imitar la mano humana. En el experimento se pudo demostrar la teoría de Pascal y la presión hidráulica, el cual era el tema de este proyecto. Evidenciamos los movimientos de abrir y cerrar que se podían realizar en la mano mediante la presión que ejercía el agua a través de las mangueras y las jeringas.